Episodio 3. La FP Dual. Estás escuchando Todo sobre Trabajo, un podcast dedicado al derecho laboral y a todo lo relacionado con el mundo del trabajo. Soy Eneco Martínez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de Valencia y profesor del Centro Educativo Elivide en Vitoria-Gasteiz. Y en este espacio abordo temas actuales sobre derecho laboral, sobre relaciones laborales en general, que pueden ayudarte en tu día a día. ¿Me acompañas? Hola, bienvenido, bienvenida. Hoy traigo un episodio especial que espero que te guste. Y digo especial porque participan dos alumnos de formación profesional que han querido formar parte de este podcast de Todo sobre Trabajo y contarnos su experiencia, darnos su punto de vista, mostrarnos que los jóvenes tienen mucho que decirnos y enseñarnos, que quieren que se les escuche, que tienen una actitud positiva, llena de energía. Ellos son Samuel y Anthony, estudiantes del ciclo formativo de mecanizado de segundo curso, que se encuentran compaginando trabajo y estudios. Llevan ya más de medio año en lo que denominamos formación profesional dual, la FP Dual, una modalidad que actualmente está en boca de todos. Y es que vivimos un momento en el que en los próximos años, según datos del Ministerio de Educación, cerca del 60% de los puestos de trabajo van a requerir una formación de FP de grado medio superior. Y quédate también con este dato. Sobrepasamos en este momento las 45.000 personas matriculadas en FP Dual. Y sí estamos algo lejos de otros países de Europa, pero las cifras están claras y es que alrededor de un 70% del alumnado de Dual trabaja al año de graduarse. Sin duda, estamos ante una opción formativa que, más allá de haberse impulsado en nuestro sistema educativo de una forma imperativa, legal, obligatoria ya a partir del curso 2024-25, para todos los títulos de formación profesional, es una alternativa que llevamos tiempo trabajando en los centros educativos y que representa una verdadera opción para que el alumnado conozca de primera mano la empresa, el trabajo que hay que realizar, el mundo real, vamos, e incluso se termine quedando en el puesto. Y en general, el alumnado pone una nota de 8 sobre 10 a esta formación dual. ¿Pero qué conlleva todo esto? ¿Son todo luces, todo es positivo o hay alguna sombra? Hola Samuel, hola, buenos días Anthony. Buenas, Muy buenas. buenas. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal os encontráis hoy? Además, un día festivo, por cierto. Sí, la verdad que nos encontramos contentos, yo creo, bastante además, liberando ya Bueno, un poco de la rutina. Ahí está. un Primero, hombre, puente está bien. el puente bien, ¿no, Samu? Sí, el puente, bien, bien. Hombre, son unos días de descanso, de desconexión, ¿no? A ver, primero Sí, tengo que agradeceros y mucho todo lo que es vuestra participación y más grabar un día como hoy, ¿no? Que es festivo, fuera nada, nada. del entorno escolar, del instituto. Y creo que esto que estamos haciendo hoy además demuestra muy bien algo muy importante en la educación hoy día, ¿no? Y que olvidamos muchas veces, que es, joder, que el alumnado también pues queréis aportar, queréis dar vuestro punto de vista, que tenéis ganas, Sí, que sí, deseáis colaborar, ¿no? Bien. Que es así, que hay que dar la oportunidad y que estáis muchos y muchas siempre con ganas, ¿no? Y joder, de verdad, os agradezco un montón, ¿no? sí, Entonces, Sí, hoy veníamos a hablar sí, de FP Dual. sí. exactamente. Eh, a ver, primero para situarnos un poquito, ¿no? ¿Qué cosas hacéis estáis estudiando mecanizado, por supuesto, y esto además también estáis en este proceso de FP Dual que se llama, que ahora veremos un poco en qué consiste, ¿no? Pero estáis en la empresa, ¿no? También. ¿Qué hacéis en la empresa? ¿Qué tareas realizáis? Explicar un poquito, a ver, así para que los que nos escuchan sepan de qué va. Pues yo Bueno, creo que Samu y yo hacemos cosas distintas, en sí, que principio. empieza tú un poco igual, Sí, más o menos. así que te contamos más o menos los que hacemos cada uno Sí. y Ujú. vemos, ¿sabes? Por ejemplo, yo en la empresa, que llevo ya desde junio de este año, de 2023, trabajando ahí de dual, pues al principio era más que nada aprender a usar las máquinas de CNC, porque hoy en día pues en las empresas únicamente se usan ese tipo de máquinas. Entonces a ir más suelto con las máquinas, a preparar, medir las herramientas, tomarle los centros a las piezas y demás. Por ejemplo, en mi empresa se hacen
tanto piezas por carrera, lo que quiere decir es que son muchas piezas del mismo tipo consecutivas. Se hacen tanto piezas de ese tipo como piezas de unidad, que son piezas ya más grandes, por ejemplo, que se usan para hacer moldes para piezas para coches. Ajá. Y esas suelen tardar bastantes más tiempo y al ser de unidad, pues lleva más tiempo aprender a usar las máquinas para esas piezas y demás, porque pues no puede haber fallos o tiene que haber la menor cantidad de fallos posibles. O sea que Entonces, entiendo que las de unidad son, vale, como dices, piezas más grandes, ¿no? Y las otras son sí, más fabricación a gran escala, en serie, ¿no? Entiendo. exactamente, Eso es. sí, señor. Y pues ahora mismo yo he aprendido bastante, la verdad. Siento que la experiencia de haber entrado en la dual es realmente útil porque justo lo que yo quería era adquirir experiencia y eso es justo lo que estoy haciendo. Siento que he aprendido muchísimo más de lo que podría haber llegado a aprender solo con el grado. Que no quiero decir que en el grado no haya aprendido cosas importantes o necesarias, ¿eh? Pero siento que la experiencia vale mucho más que cualquier otra cosa, la verdad. Claro, Samu, tú, por ejemplo, es eso, ¿no? Que cuando tú entras en un taller de mecanizado y en conexión un poco con lo que dice tu compañero Anthony, ¿no? El tema de, Mm, claro, ahí aprendes a transformar, ¿no? La materia prima, a lo que es separar, eliminar el material, crear piezas, ¿no? Pero eso sí, también se ve en el centro de alguna manera, ¿no? Pero sí, claro, es pero necesaria, ¿no? Lo que es la parte de ver la empresa, ver ese torno, esa fresa, también, ver esa máquina. sí, también se ve un poco el proceso entero, no solo el hacer la pieza, sino pues ponerla a Eso es. punto, hacer el tratamiento que se necesite, medir, tal, embalar, Ajá. enviar, ¿sabes? Todo ese proceso también. Sí, Todo un proceso que igual está más limitado en el centro educativo, ¿no? Queréis decir, sí, sí, entiendo. Exactamente. Vale, perfecto. Entonces, así ya de entrada, normalmente todas las personas que hacen FP Dual, todos los datos, ¿no?, que se dan por ahí, están contentos, ¿no? Realmente la satisfacción del alumnado es muy alta, además, ¿no? Se habla de cifras incluso de 8 de cada 10 personas que está totalmente satisfecha, ¿no? Que satisfechas con lo que es ese trabajo en la empresa, ¿no? ¿Hay conexión? ¿Diríais que realmente hay conexión entre lo que se aprende en el aula y lo que estáis viendo en la empresa? Sí, sí y mucha además, considero yo. sí, Por el hecho de que siento que si yo no hubiera estado en primero de grado medio de mecanizado, que es lo que ya he cursado, Ujú. siento que me habría costado mucho más o incluso, sí, me habría costado mucho más aprender todo lo que he aprendido hasta ahora en la empresa, porque con esos conocimientos básicos, por así decirlos, me han hecho subir una cantidad de escalones en cuanto a entender de qué va el mecanizado, cómo funcionan las máquinas y todo eso, me han hecho entenderlo mucho mejor. sí. A ver, Sa- yo también, en verdad, pero cuidado también porque en el tema CNC, yo por lo menos en mi empresa estoy con o sea, son otras máquinas y es un poco, es bastante diferente Claro, el tema. la realidad eso es del control numérico. Cuando habléis de CNC, estáis hablando de máquinas, herramientas de control numérico, ¿no? Robots, Sí, ¿no? Y todas estas cosas. Y programar, ¿no? De alguna forma esas sí, máquinas para que es hagan la diferente. pieza con unas calidades que vosotros determináis, ¿no? Pero claro, esos recursos, esos materiales, esas máquinas no son exactamente iguales las del centro No, educativo no, que no. las de la No, empresa, no, no. claro. Ahora el proceso, digamos, ¿no? Que yo creo que es lo No, que queréis transmitir, sí. estoy hablando de la marca, o sea, claro, es que hay muchas marcas de CNC, o sea, Sí, Sí, ¿sabes? por Por eso ejemplo, digo, en clase solemos utilizar Fagor para realizar los trabajos y demás, pero sí. luego en el trabajo, Fagor yo creo que está anticuadísimo y ya no se usa. O sea, se usa más NX, Fanu, cosas así. Y las diferencias son bastantes, pero, o sea, ahí sí, yo estoy de acuerdo con Samu, pero siento que el hecho de que nos hayan enseñado Fagor también nos ha combinación. facilitado entender ciertos códigos de Sí, NX o de Fanu. porque hemos tenido suerte, por lo menos Sí. Fagor, yo creo que es una de las más difíciles, o sea, donde hay que estar un poco más atento. En la que estoy yo, en Heidenheim es más fácil, o sea, hemos pasado
de saber una difícil a una más fácil. Ese cambio, ¿sabes? Todo Claro, ventajas. exacto. Lo que está claro es que para entrar de lleno directamente en la empresa a realizar operaciones de mecanizado general, claro, tú tienes que tener esa base que os da el centro educativo, ¿no? Si tú, pues oye, pues primero llegas al ciclo de mecanizado, por ejemplo, entiendo que no sabes lo que es un torno, lo que es una fresadora, lo que es mecanizar, No, roscar, no. ¿no? Cilindrar, devastar, me imagino. Entonces, claro, ahí te dan esa base. Otra cosa es que luego haya ciertas peculiaridades de software o lo que sea de programación concreta en el CNC que igual no utilices el mismo programa, ¿no? Pero como bien dice Anthony también, pues hombre, yo creo que es la base que luego os permite poder entender el trabajo como tal y las tareas en la empresa, ¿no? Eso es lo que queréis transmitir. Exacto, sí. No, perfecto, perfecto. O sea, que es, yo creo que esa conexión, decirlo vosotros, ¿no? Pero esa conexión con la empresa es hoy día en la formación profesional es totalmente necesaria, ¿no? Sí, yo Sí, la a ver, veo. ¡Buah! Habla Esa tú primero, Samu. diferencia, ¿no? Esa diferencia con respecto a otras formaciones. Siempre hablamos de que es muy teórica la educación, que en cierta medida y en algunas cuestiones es muy teórica, claro que sí, pero yo creo que la FP hoy día aporta esa parte práctica, ¿no? Necesaria, sí, a ver, claramente. yo por lo menos, sobre todo, yo creo que esto sobre todo va si no has trabajado nunca en nada, ¿sabes? Para que Eso sea es. como tu primer trabajo, por así decirlo, que encima tu primer trabajo que va relacionado, ¿sabes? Al final ves todo un poco, ganas experiencia que al final es lo más importante. Fijaros Exactamente. que el sistema este de dual, que es esa combinación, ¿no? Entre lo que es la educación a nivel de aula y la práctica en la empresa, esto es tradicionalmente esto lleva muchísimos años en otros países, ¿no? Tiene una larga tradición en otros países como Alemania, como Suiza, como Austria, Mm, Dinamarca, Países Bajos en general, ¿no? Pero claro, es relativamente nuevo dentro de lo que es España, ¿no? Sí que es cierto que el País Vasco llevamos también, como otras comunidades, muchos años con esto de la FP dual y con esa conexión con la empresa, pero creo que esto es que tener esos convenios, ¿no? De colaboración entre los centros educativos y las empresas es vital para que aprendáis mejor, aprendáis de una forma más actualizada con la realidad, más en conexión, que sepáis cómo se trabaja y de mm, la manera en que se trabaja y que mm, tengáis ese primer punto de encuentro, como dice Samu, ¿no? Que sí, muchas veces no has trabajado en tu vida. Entonces, ya, Exacto. pues yo creo que es Y la. fundamental, ¿no? Sí. O sea, ya es que no solo es que te ayude con respecto al curso y a adquirir experiencia en tu trabajo, sino que, si, como ha dicho Samu, no has trabajado en tu vida, aprendes a trabajar. O sea, ¿sabes? Claro. Lo tienes más fácil para entrar en el mundo laboral, quiero decir. Y llegas a la empresa y eres un trabajador más, ¿no? Exactamente, eso es. sí. Sí, señor. ¿Y cómo combináis esto? Quiero decir, muchos que igual nos escuchen también, habrá muchos que no saben realmente qué es eso de la dual, ¿no? Entonces, claro, vais a clase y vais a la empresa. ¿Cómo son vuestros horarios? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo es eso? A ver, contadnos un poco. Pues a Eh, ver, yo por lo menos, yo que también entreno a las tardes y tal, pues es verdad que segundo como tal tenemos por lo menos la suerte en nuestro curso que es un poco más de trabajos y tal, no hay que estudiar muchísimo, muchísimo como cuál es primero, que es más teoría y más tal. Yo lo llevo bastante bien. Es verdad que llego, tal, entreno y no ando, o sea, no tengo que ir con prisas, pero tampoco ando sobrado, sobrado, sobrado. Claro, creo que me decías, ¿no? En alguna ocasión, Samuel, que hacías ahora mismo estabas haciendo 3 horas por la tarde diarias en la Sí, empresa, sí, ¿no? Algo así. ¿Tú eso también, es. Anthony? Tú alguna hora más, ¿no? Creo. en mi caso, pues yo estoy haciendo la dual, estoy yendo a trabajar por las tardes 4 horas, entro a las Cuatro. 3, exactamente, entro a las 3 y al principio, pues la hora evidentemente te la dejan elegir en la empresa Sí. a la que quieras entrar y cuántas horas quieres hacer por la tarde. O ese fue mi caso, por lo menos. Y yo elegí eso, ese horario de 3 a 7 y 4 horitas. Y bueno, yo al principio bastante bien, pero pues no me daba tiempo a ir a comer a casa. Así que iba Eso es. directamente, salía de estudiar e iba directamente a clase. Y la locura de no comer, no comer. Pues
La verdad que al principio lo llevaba bien, pero según iba pasando el tiempo yo empezaba a notar que el no comer a la hora que debía y aguantar tanta hambre durante todo el día empezaba a hacer mal, ¿sabes? Ya se empezaba a notar en la salud y demás. Entonces hablé con mis profesores, les, les pedí que en vez de salir a las 2:15 saliera a las 2 menos 10 y me dijeron que vale, que perfecto y pues de esa forma pude compaginar el hecho de ir a casa, comer algo justo de tiempo, pero bueno, comer al fin y al cabo. Como y luego salgo al trabajo y todo tranquilo. La verdad que respecto a eso, todo bien. Y en cuanto a los estudios y demás, eh, pues mi caso es algo especial. No sé, yo soy un chaval que estudiar no es muy lo suyo como tal, Ujú. así que tengo suerte de tener una cabeza como que me lo pueda permitir, ¿sabes? A ver, lo que está claro, yo creo, y los dos me lo vais a decir, ¿no? Que supone cierto sacrificio, ¿no? Porque el ritmo que tienes que llevar es, como bien comentáis, a las 8:15 estáis ahí, ¿no? Puntuales en el aula, que nos vemos allí. Claro, estás hasta las 2:15, 2:20, más o menos el horario de centro, y luego a partir de ahí comes a todo correr si puedes, como bien dices, y te incorporas en la empresa. Entonces, eso día tras día también, pues hombre, supone un esfuerzo, ¿no? Que luego se va a ver Exacto. recompensado, que se va a ver Sí, recompensado porque es que en lo al que, final en lo todo que se se está equilibra, todo se aportando. equilibra. Eso es. Pero lógicamente, hombre, sí que desde los centros educativos intentamos ser un poco flexibles y primero cuando se organiza con la empresa el horario, las jornadas, es cierto que tenéis un conjunto de horas totales que hay que hacer, normalmente se anda sobre, en vuestro caso, el 65% de la jornada normal, y se distribuyen, ¿no? Cuando es periodo escolar, pues desde septiembre a junio, como quien dice, pues estáis por el orden, como comentáis, 3, 4 horas a la tarde, intentando compaginar y luego se reorganiza ese horario, e igual luego en Navidades o en otros periodos como vacaciones de verano o lo que sea, aumentáis el número de horas en la empresa, ¿verdad? Exacto. Sí. Pero lo que hacéis es organizar para que podáis más o menos compaginar. Y si es cierto que lleva ese sacrificio, porque nosotros también decimos desde el centro cuando se propone alguien para la dual, ¿no? Es cierto que ahora a partir de ya, con el nuevo sistema de formación profesional, todos los ciclos tienen que ser duales, pero hasta la fecha pues era un poco más a elección, ¿no? De quién se proponía para ir a dual, quién quería hacerlo, quién quería ir en este sistema, y se buscaba que, hombre, también chavales como vosotros que fuerais capaces de dar respuesta a todo, a seguir el ritmo del aula e ir a la empresa, ¿no? Pero que supone de forma indudable un sacrificio en ese sentido, ¿no? Pero que os va a reportar un beneficio terrible. Eso estoy Exacto. totalmente. Eso es. Está completamente equilibrado el Eso sacrificio es. respecto a lo que vamos a adquirir y hemos adquirido hasta ahora. Efectivamente. Y luego la suerte que tenéis, ¿no? Tenéis contrato, ¿no? Exacto, Contrato laboral. Mm. exacto. Así que nos aseguramos de tener un salario, porque, bueno, eso quería comentarlo también, que una de las razones por las que yo decidí elegir Dual, o sea, sonaré avaricioso y todo, pero yo soy así, fue que yo no quería hacer las prácticas sin tener un salario. Y ya que necesitaba trabajo como tal y demás, pues dije, mira, me meto a Dual, adquiero experiencia, tengo un salario pues decente por lo menos y estoy así hasta junio del año que viene y me irá bien. Y la verdad es que por ahora me está encantando. Sí, yo también, la verdad. Yo, si pones eso sobre la mesa, pues yo puse sobre la mesa las dos de hacer prácticas después de hacer o sea, después de acabar las clases o hacer la dual y yo sí, pensé, dice, al final lo mejor es hacer la dual. Y al final esa ayuda, igual algunos necesitan más o menos, pues, pues es buena siempre. No, desde luego, a ver, lo bueno, vosotros estáis en la modalidad, como digo, son 2 cursos, lo que es el ciclo formativo, el mecanizado, ¿no? Y en segundo estáis realmente haciendo la parte de esa formación dual de manera más intensiva, ¿no? Exacto, Ahora, claro, eso exige, esa modalidad intensiva, como es en vuestro caso, exige tener un contrato de trabajo. Y lo bueno que tenéis es que, como bien decís, que aparte os aporta un salario
que en principio es el salario mínimo interprofesional que está en vigor, ¿vale? Pero tenéis Exacto. esa compensación económica también, ¿no? Creo que eso es importante. Porque al final estáis trabajando, entonces se tiene que primar eso, ¿no? Yo creo que eso está muy bien. Sí. Tenéis Exacto. un... Y al final, por ejemplo, yo vengo de un trabajo en el que no llegaba ni al salario mínimo, con un horario bastante mediocre, por no decir abusivo, Ajá. que lo era. Y pues se agradece que ahora tenga un horario decente y que cobre por lo menos el salario mínimo. Eso es. Entonces, y ya no solo con esa, sino que el contrato también te asegura unos derechos que si no llegas a firmar un contrato no tendrías. Mm. Eso es. Daros cuenta la diferencia de vuestro caso con respecto a ahora cómo se está implantando todo esto de la dual con la nueva ley. Implica que desde el primer curso ya van los chavales a la dual, lo que pasa que es observación, que no, eso no lleva un contrato. O sea, hay un periodo inicial en primer curso que es de observación, que van unas cuantas horas a la empresa y tienen ese primer contacto, y luego ya el segundo año estarían más en la modalidad vuestra, ¿no? Y ahí sí que se podría gestionar con un contrato, ¿no? Lo que pasa que en vuestro caso es durante el segundo curso, pues bueno, de forma intensiva, ¿no? Estáis con ese contrato laboral, que es el de, actualmente sería el de formación en alternancia, y que está diseñado además también para dar respuesta a este tipo de formación en la formación profesional y también en la universidad, ¿eh? Pero para poder poner en conexión eso Mm. que la empresa y el centro educativo, pero con un contrato, con unos derechos y unos deberes exactamente igual que cualquier otra persona. Y eso, Sí, perfecto. sí, la verdad. ¿Y qué expectativas tenéis de quedaros, por ejemplo, en esa empresa? Porque una de las cuestiones así que más valora la sociedad o el alumnado, todo lo que es el educación de la FP Dual es precisamente la oportunidad que os da de quedaros donde estáis haciendo las prácticas, entre comillas, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues en mi caso, la verdad que muy bien. Yo ahora mismo tengo expectativas de seguir trabajando con esta empresa, de seguir trabajando con ellos. Ya he tenido conversaciones con ellos respecto al trabajo, qué quiero hacer en el futuro y demás, Qué en plan bueno. cuando se Ujú. acabe la dual. Sí, Y pues yo en principio había pensado que quizá me quedaba con la empresa a tiempo completo durante un año y luego seguía estudiando un superior, pero al final me he decantado por otras opciones, ya que la empresa así me lo ha permitido. ujú. Entonces lo que haré será trabajar a media jornada, así que al final sí me quedaré en esta empresa un tiempo, trabajaría a media jornada y seguiría estudiando el superior. Sería como hacer dual, pero ya oficialmente contratado como un empleado más de esa empresa. A media jornada, un contrato a tiempo parcial y ya está. Y así puedes compaginar. Exactamente, Jo, y si te sigues formando. Jo, perfecto. exactamente, sí, señor. ¿Y tú, Samu, lo ves también así? ¿Sabes? Y a mí algo que me ha servido también la dual es para ver un poco, porque al final en el, en las clases lo ves qué tal te va esto, qué tal, o qué tal, si te gusta tal o no. Sí. Después cuando vas al trabajo, pues es algo que ganas también, si ves que te mola, si ves que no, si ves que tal. Mucha Y verdad. claro, a ver, yo he visto, y claro, a ver, yo en sí no estoy haciendo lo que debería hacer, lo que es un poco, eso depende ya de la empresa en la que estés. Si te mandan a hacer lo que te manden, pues yo de momento no estoy en la máquina haciendo, yo estoy haciendo un trabajo un poco más secundario. Y al final es un poco la cara la opuesta, ¿no? Sí. Eh, pues yo he visto un poco, también es verdad, depende de la empresa, del ambiente que haya y tal. Pues de momento yo por lo menos quiero seguir haciendo superior y tal, pero igual cambiando de modalidad o no, me ha abierto más, un poco más los ojos de, de cómo es todo esto realmente. Sí. Y por lo menos yo en esta empresa no me quedaría, igual porque no, igual, no sé, el ambiente igual un poco diferente, pero no sé, yo de momento en esta no me quedaría y buscaría otra. Nada, No, yo creo que ya entiendo. Lo que quieres decir es, a ver, aparte de que esto es una oportunidad, el estar en la empresa para aprender, ver cómo es el trabajo, conectar con ese mundo de realidad y con ese mundo laboral y sí, con esa realidad, claro, también
depende de la empresa en la que caes, te das cuenta de la forma de trabajar, la relación con los compañeros, la forma de proceder, ese clima, ese ambiente laboral, ese bienestar laboral que también influye y dices, oye, mira, esto es lo que quiero o quiero buscar otra cosa diferente o esto no es lo mío, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? Y Exacto. está claro, de todas formas, está muy bien en la perspectiva que tenéis porque podéis trabajar y si se puede compaginar, perfecto. Normalmente se suele dar que los que estudiáis mecanizado soléis luego acceder al técnico superior en programación de la Exacto. producción, en fabricación mecánica, a ese ciclo en concreto. También está el de diseño, ¿no? Pero bueno, normalmente vais al de producción en fabricación mecánica, porque es el que está de la familia profesional, el que está conectado, ¿no? Y Exacto. claro, la mayor parte de los estudiantes hacen eso, ¿no? En vuestro caso, además, la mayor parte de lo que hace es seguir, subir al técnico superior y seguir especializándose más y mejor, ¿no? Pero está claro también que las cifras de inserción son muy, muy altas. Quiero decir, hay una diferencia grande entre los que hacen dual y los que no hacen dual a la hora de buscar empleo o de quedarse trabajando en la empresa, ¿no? La mayor parte de todas las personas que hacen dual terminan en la empresa o tienen esa opción, es una realidad. Y los que no hacen dual, pues no lo tienen tan fácil, ¿no? Pero yo creo que es una buena decisión el decir, sigo estudiando, sigo preparándome, sigo formándome y sigo labrándome un futuro, que es de lo que se trata, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, yo, como he dicho, ya una de mis elecciones era trabajar un año y luego ponerme a estudiar. Y yo, en principio, tenía esa opción por el hecho de que, en mi caso, he tenido suerte, por lo menos, que mis compañeros y el ambiente laboral es excepcional. O Oh, sea, sí. me han ayudado a aprender desde cero prácticamente, porque, bueno, como ya he dicho, las tareas y los programas son algo distintos, pero me han ayudado por completo. Yo, la verdad es que soy mucho de preguntar, porque soy bastante curioso y de entender las cosas como quiero entenderlas. Ajá. Entonces, yo a mis compañeros les agradecía la paciencia de que respondieran mis preguntas y demás. Ellos me decían que no había ningún problema, que ellos estaban ahí para responder lo que yo quisiera. Y la verdad que a mí ese tipo de cosas son las que me hacían decir, igual seguir trabajando, por ejemplo, a tiempo completo me cundiría y tal, pero luego recapacité y vi que si puedo permitirme estudiar el Mm. superior, va a ser lo mejor a largo plazo. A largo plazo, eso es. Eso es. Bueno, pues perfecto. Yo creo que las empresas, por ir ya acabando si queréis, pero las empresas están, yo creo que tienen que estar más que satisfechas con chavales como vosotros, con esa predisposición, con esas ganas y con esas inquietudes, ¿no? Y yo creo que lo expresáis muy bien, ¿no? Samu, tú también, para finalizar, ¿recomendaríais, por tanto, a otros compañeros, compañeras, esto de la FP Dual y esto de la formación profesional y esto de las prácticas en la empresa y qué les diríais así como colofón, Yo, digamos, del podcast? yo, es la mejor opción, eso seguro. La mejor opción es esa. Pero también hay que mentalizarse bien. Hay que, es decir, vas a tener que sudar un poco, Mm. pero claro, tiene recompensa. Y yo, si me pregunta alguien, yo le diría que lo hiciera. Eso seguro. Pues Perfecto. yo aquí estoy de acuerdo con Samu. Siento que a mí también si me preguntaran, yo les diría, les recomendaría que hicieran la dual, pero también les diría que tuviesen en cuenta sus capacidades estudiantiles también, porque no es una opción, considero que no es una buena opción si tienes problemas para estudiar, ya que compaginar el trabajo y los estudios se daría muchísimo más difícil, pero si realmente estudiar no se te hace demasiado complicado, que no digo fácil, digo demasiado complicado, que seas un estudiante decente promedio, pues que te tires de cabeza a la dual, ya que la experiencia que te va a dar, vas a obtener un salario para tener tus ahorros propios durante un tiempo, los conocimientos, lo vas a agradecer a largo plazo y no solo lo vas a agradecer, sino que vas a notar los frutos que te ha dado el árbol del que has sacado la dual, ¿sabes?
Y entonces sí, lo recomendaría bastante. Perfecto. Yo creo que lo que decís, ¿no? Que al final cada uno también tiene que ser consciente de su realidad, tiene que valorar, como bien dices, Anthony, el tema de, pues bueno, hasta dónde soy capaz, qué capacidades tengo, qué habilidades, qué destrezas, qué me va a suponer en mi vida real, ¿no? En el día a Exacto. día, ese sacrificio, ¿no? Con el que decíamos. Pero hay una frase con la que me gusta mucho también, ¿no? Y creo que lo define bastante bien, ¿no? Que es al final que nuestras vidas se definen por las oportunidades que tenemos. Y esta es una gran oportunidad, ¿no? Incluso las oportunidades a veces que perdemos también, ¿no? Pero está Completamente claro que cierto. si nos salen las cosas mal, esto nos sirve para crecer. Y si no, tenemos que aprender, tenemos que levantarnos, tenemos que ver las oportunidades de hacer bien y de hacer mal las cosas. Todo lo tenemos que aprovechar. Y vosotros sois un gran ejemplo de cómo es esto de aprovechar oportunidades y lanzaros y irle hablando ese futuro inmediato que los tenéis a la vuelta de la esquina. Agradeceros enormemente este ratito. Os veo en el aula, por supuesto. Y, joder, de verdad, chavales, muchas gracias. Nada, encantado. Y que acabéis bien hoy y estos días un poco de descanso y lo dicho, muchísimas gracias, chicos. Pues igualmente, Neko, y a Samu, que tengáis un buen puente y pues muchas gracias a ti, Neko, sobre todo porque pues, está bien una experiencia como esta, ¿sabes? Un podcast. Sí. Y pues me alegro de que nos hayas dejado participar y dar nuestra opinión respecto a la Dual. Por supuesto, Entonces, y las veces que queráis, claro que sí. perfecto. Pues me alegro mucho. Tened un buen puente y nos vemos ya en clase. Gracias, Anthony, gracias, Gracias. Samuel. Muchísimas gracias.